Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro. Hola Queens, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Epic Queen, el podcast. Hoy estoy muy emocionada de tener a una gran invitada, amiga, yo podría decir que también mentora, que nos acerca a más mujeres, mentora a muchas mujeres. Y justamente antes de presentarte, quiero platicar como el background de a qué venía y luego cambiamos todo, porque ya saben que aquí hablamos de mujeres, tecnología, mujeres en STEM, las cosas todo revuelto o separado, pero muy relacionado con estos temas. Y hoy nos vamos a arriesgar, hoy nos vamos a ir por otra tangente, vamos a platicar con Bárbara Arredondo Ayala, vamos a platicar de su vida un poco, de sus proyectos, de recomendaciones, que yo tengo muchas dudas, justo detrás de cámaras tenía muchas dudas y quería platicarlas con ella. Siéntanlo como una conversación entre amigas, como si estuvieran ustedes aquí sentadas aquí conmigo. Entonces, pues, hola Barbs, ¿cómo estás? Hola Ana Karen, estoy feliz de estar contigo. Justo hablábamos de que es la tercera vez que nos vemos en persona. En persona, sí. Aunque yo te siento muy cercana. Te escucho en el podcast de ¿Estas son morras? Estas morras. Te he escuchado en el podcast de Yes, en otros podcasts, te veo en tus redes, en Decididas. Como que yo sintiera que estuvieras muy cerca de mí. Y es que eso es lo lindo, creo que hoy tener esa herramienta así, al final, con quien conectas, no necesariamente nos tendríamos que ver todo el tiempo, pero sabemos que estamos y que no estamos solas, porque creo que sabemos lo que nos cuesta emprender, ¿no? Aunque sean distintas industrias y yo también, o sea, el sentir es mutuo y por eso ahorita que nos saludamos fue como súper a gusto, ¿no? Uh-huh. Es como no es desde cero. Como una amiga, te siento cercana y como les decía, no terminé la idea, esto iba a ser un tema más de fintech y no. Entonces, quiero primero, bueno, les decía que conocí a Bárbara en el Epic Queen, ¿qué era? Conference, con Summit o algo así, era un summit que fue en Google. Uh-huh. Y te invité a un panel con Romina. Sí, éramos Romina, Sacre, Marion Reimers, ajá, alguien más. Eran mujeres muy poderosas. Fue un día súper divertido, la verdad. Oye, cuéntame por qué fue importante para ti, ¿podemos platicar? Sí, pues justo, y era algo como que decían estas morras, que es que venía al caso. Para mí fue súper importante porque fue el primer evento en público donde yo decía que soy una mujer gay, que soy parte de la comunidad LGBT. Y me acuerdo, no me acuerdo necesariamente de qué estábamos hablando, pero me acuerdo que era importante que lo compartiera para la idea que iba, no sé, a decir ese día y te lo juro, no sé, es cómo traía el corazón súper acelerado. Así. Sí, me empezó a dar un chorro de calor el nervio, pero era para mí, o sea, yo estaba lista, ¿no? Para decirlo, era importante porque hablando de representación, ya sea en temas de STEM, en temas LGBT, en todo aquello que vemos que no está lo suficientemente representado, era como un rush de decir, pues va, o sea, no tienes nada que perder. Y no fue hace mucho, o sea, uh-huh. Yo tengo 39 años, eso fue hace, ¿qué? ¿6? Fue en el 2017. Entonces sí, hace 6 años. Sí, creo. Tenía 33. ¿A mi edad? A tu edad. Muy bien. Y no sé, como que viendo hacia atrás, yo creo que es lindo siempre darnos la oportunidad de compartirnos, ¿no? Uh-huh. De formas nuevas, de no tener miedo, de decir, bueno, yo practiqué yoga, bueno, muchos años, lo sigo practicando menos, pero hubo muchos años que lo practicaba a diario. Y mi maestra y amiga que adoro, Claudia González en Monterrey, siempre cuando estás haciendo una postura, siempre te dice, siente que se siente, ¿no? Mm. Y entonces, está en esos momentos, por eso te digo, me acuerdo perfecto la sensación, es el siente que se siente, compartirte y decir algo nuevo. Ahorita hablábamos hace rato de no tener miedo a abordarnos desde este lugar de amigas, con confianza, ¿no? Porque creo que nos ayudaría muchísimo más si nos empezamos a reconocer desde ese lugar, uh-huh. Más como aliadas, amigas, uh-huh. Que con estos como, no sé, como limitantes, uh-huh. ¿no? O ideas o prejuicios.
Sí, y justo el que tú estuviste ahí, yo me acuerdo perfecto de ti, me acuerdo perfecto de ese momento y no sé por qué no le di la continuidad. Creo que eventualmente me gustaría que nos platicaras más de ti porque creo que tú tienes muchos perfiles, no sé si perfiles como estandartes que guías, no sé, como entre que estás en Decididas y que también estás con tu productora y con lo de la tarjeta, y tú tienes diferentes perfiles y sí quiero llegar a ese punto y hablar más de tu background, pero antes de eso justo tocabas ahorita el tema de estábamos ahí con mujeres y que deberíamos ser aliadas y yo no sé por qué, si en ese momento estaba Romina, estaba Marión, estabas tú. Había un montón de mujeres que invité en ese momento, la que era la CEO de Google, y otras mujeres. No sé por qué, no se me ocurrió como de, pues vamos a dar seguimiento, vamos a crear una amistad. Solo era vamos a los eventos, hablamos, regresamos, pero nunca fue como, vamos a ser amigas todas. Y tal vez es por este miedo de... A mí me da miedo hablarle luego a la gente como decir, ay, ¿qué va a pensar si qué tal que no quiere ser mi amiga? O ay, ¿qué va a pensar de mí? Y de eso hablábamos hace ratito, ¿no? Ahorita que está, antes de empezar el podcast. Sí, ¿Tú qué que piensas de eso? con Mariate Arnal, Ajá, que en ese ajá. entonces era la CEO de Google, otra, no sé, como una mujer se me hace súper icónica, que admiro y que quiero mucho. Pues yo creo que eh, tenemos mucho que perder si no mandamos ese correo, si no tocamos esa Ujú, puerta, si no mandamos ese mensaje, ¿sabes? O sea, yo he aprendido que lo peor que te pueden decir es no, o ahorita no, o me encanta lo que ujú, dices. Creo que muchas veces le tenemos más miedo al rechazo, a lo que vayan a pensar de ujú, aquello que estamos preguntando. Creo también que hoy ya hay muchísima más apertura, ¿no? A relacionarnos desde otro lugar. O sea, sí creo que en cuanto al movimiento de mujeres del 2017 para acá, ujú. hemos ido todas creciendo y aprendiendo otras formas. Y sintiéndonos que no somos competencia también, ¿no? También que eso es clave para nosotras, yo creo que en México y en América Latina. Y nada, yo sí como que lo he intentado cultivar muchísimo y lo decíamos antes de empezar a grabar, eh, pues conectar desde el lugar la persona, ¿no? Más allá de lo que hacemos, porque será que, y ahorita entramos a eso, quizás a lo que yo me he dedicado, Ujú, al final te das cuenta que todas las historias a nuestro alrededor, todos estos personajes, proyectos, están compuestos por personas ujú. y atravesamos muchísimas cosas 24/7. Entonces creo que si logras conectar desde un lugar súper humano, perder el miedo de decir, oye, tengo esta duda, hace rato me decías, le escribí a Lili de Adulting con una duda y me contestó y te respondió, Sí. ¿sabes? Y muchas veces te quedas con el no y ahí te quedas. De que ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir? Y eso es algo que veo de ti mucho. O sea, sé y veo en otras mujeres que eres una gran conexión. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces como si yo, todas decimos como, cómo Bárbara conoce a tanta gente? ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas todas las mujeres? Muchas de las conexiones que tiene. Jess me decía en el podcast de ella, cuando grabó aquí conmigo, que mucho de lo de más allá del rosa es por ti, porque muchas invitadas vienen porque tú las presentaste. ¿De dónde las conoces o cómo sacas tantas mujeres? Los caminos de ¿De la dónde vida. las sacas? ¿De Como si dónde se las sacan? sacaran así. Sí, sí. No, a ver, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. También es que me he dedicado a muchísimas cosas. Yo Ujú. a los 23 años empecé trabajando como periodista en Reporte Índigo. Mm. Era justo cuando Reporte Índigo iniciaba, que fue el primer medio digital en América Latina. Era ¿Tú un eres momento clave. periodista de profesión? No, yo estudié Relaciones Internacionales. Ok. Y me encanta escribir, me encanta editar también, o sea, editar ensayos, revisar. Y ese fue mi primer trabajo, estuve 3 años ahí. Y en ese trabajo fue increíble porque, pues imagínate, era un medio digital. Entonces, pues tenías la parte editorial, tenías la parte de tecnología, la parte de diseño. Y yo era súper inquieta, entonces me la pasaba en los diferentes departamentos, casi más que en el mío, Ujú. ¿sabes? De que me iba a trabajar al área de tecnología.
Okay. Entonces me encantaba porque aprendía todo el tiempo muchísimo de programación, de por qué decidían hacer el código de una forma y no otra. Como era una revista, o sea, tenía animaciones, no sé si alguna vez te tocó verla, pero, o sea, tú descargabas este archivo y tenía música, audio, video. Era, te digo, la primera. Entonces, pues era siempre... Yo que llevaba una de las secciones en Índigo 1320, que era de música, cine, medio ambiente, conciencia, me encantaría que entonces entra a la portada y sale una persona diciendo esto, se puede, y estar con el programador, ¿sabes? Estamos hablando hace 16 años. O luego con diseño, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces el otro? Y es que no te lo puedo acomodar aquí, sobre todo diseño editorial. Creo que la curiosidad me ha ayudado muchísimo. Y pues nada, estuve en Reporte Índigo 3 años. Fue un momento también en 2008, 2009, pues ese sexenio de Felipe Calderón, se hizo un anuncio que había una guerra contra las drogas, ¿no? Contra el narco. Contra el narco. Y entonces pues eso desató una ola de violencia muy, muy grande. Jamás yo había visto ese nivel de miedo a mi alrededor en San Pedro. Porque vivías en Monterrey. Sí, en Monterrey, pues de pronto, y en todo Nuevo León, pues había hora de llegada, ¿no? Ya no salías el fin de semana, donde yo iba a correr. Había pues, toque de queda. Había toque de queda. Y era una realidad que no me había tocado experimentar. Entonces, todo ese miedo, a mí, pues por estar en un medio de comunicación también te enterabas de cosas, ¿no? El alrededor, la conversación común era que maten a todas las personas que están haciendo esto, ¿no? Y eso lo escuchabas en todos lados, lo escuchabas en la universidad, lo escuchabas en cafés, en la conversación de al lado, ¿me explico? Y como algo que yo me cuestionaba mucho era, ¿por qué esa sería la respuesta, no? A mí me gusta mucho estudiar la no violencia. Y entonces, pues, no es algo que necesariamente comulgue con la no violencia, ¿verdad? Decirle la muerte a todo mundo nada más porque sí. Y decía, ¿cuál es el problema de raíz? Y nada, hice un par de entrevistas que me marcaron en ese momento. Entrevisté a Zainab Salvi, una activista iraquí, que su papá era el piloto personal de Saddam Hussein, de los 7 a los 19 años. Entrevisté también a Matthew Bishop, que en ese momento era el editor de negocios de The Economist en Estados Unidos, al economista Jeffrey Sachs. Yo había hecho en Índigo un especial de verano, dirigí ese especial sobre el cambio climático, la cumbre de Copenhague, COP15, 2009, y me dieron una beca y la cubrí, fui sola, y desde de pronto estar en una conversación al lado con Tom York de Radiohead, y sí, a Daryl Hannah, de Greenpeace, a mucha gente, Bianca Jagger, una activista nicaragüense, y aprendí a no tener miedo y acercarme a la gente. O sea, a tu pregunta, ¿cómo conoces a tantas mujeres? Yo creo que, y es bien importante también compartirles que soy una persona, yo en clases faltaba al colegio cuando tenía que ir a presentar, ¿sabes? O sea, me hacía la enferma, no me gusta hablar en público, sí, ¿sabes? No te gusta hablar en público, pero te veo más últimamente. Últimamente más, pues, ¿sabes que en estos últimos, yo te diría 20 años, cuando te apasiona tanto un tema, y eso es a lo que voy de cómo has conectado con tantas, es que ya lo que yo pueda llegar a sentir, que es si tengo miedo, si estoy nerviosa, si qué van a pensar, yo ya lo paso eso al último plano. Porque no se trata de mí, ¿sabes? Se trata de, si es que yo puedo alcanzar a ver dentro del pastel, ¿no? Dentro del panorama, este cachito, si tú alcanzas a ver otro cachito y quiero tener un full picture, ¿no? De lo que está pasando, no me puedo quedar yo fuera, ni tú tampoco te puedas quedar fuera de la conversación. Y entonces, si no nos gustan cómo se están dando las cosas y si nos quejamos, ¿por qué no las cambiamos, sabes? Entonces, eso, o sea, en mi vida que me he dedicado a diferentes cosas, todas alineadas al final del día con el cambio, con la acción social, con los derechos de las mujeres, de las niñas, cosas que impulse también a la gente jóvenes, pues atreverme a decir,
nunca sabes la persona que está junto a ti, lo que te podría compartir y lo que tú podrías aprender, ¿sabes? Como que también el periodismo me ayudó muchísimo a escuchar, que es clave, ¿no? Y siempre encontrar cómo podemos tender puentes, cuál es el punto en común. Independientemente que esto probablemente quiera decir que no vamos a coincidir en todo y eso está bien, ¿sabes? Okay, sí. Creo que eres una creadora, justo tú lo decías, es creadora de puentes también. Y creo que ahí encontré la clave en ti. O sea, como el que digas como no me gusta tanto hablar, te gusta escuchar. Y eso también la gente lo aprecia, ¿no? Porque muchas veces solo queremos decir y no nos acercamos a escuchar a las demás personas. Y otras personas lo pueden encontrar muy valioso y creo que desde mi perspectiva, pues otras mujeres han visto eso muy valioso en ti, ¿no? Que has escuchado. Y ya que empezamos con tu historia, después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque quiero saber más ahora. ¿Qué sigue después de eso? Pues después de Índigo sigue que cuando yo entrevisto a Zainab, me inspiró muchísimo su historia. Me tocó entrevistarla en Nueva York y yo decía, quiero hacer un evento porque me di cuenta, cuando eres periodista tienes una responsabilidad muy grande sobre lo que estás describiendo. Yo sí me tomo muy en serio, es decir, revisa tu fuente, si estás poniendo todos tus facts correctos, ¿no? Todos los hechos tienen que ir alineados, porque de pronto leo unas notas hoy y es como alguien que se llama Daniel, le ponen Juan, ¿sabes? Y es como, híjole. Entonces, o sea, la chamba de primero contar la historia con bien y pues entrevistar a Zainab para mí fue un parteaguas en mi vida, porque justo por la situación que en ese momento se vivía en México, yo decía, wow, aquí estoy sentada frente a una mujer que empezó su organización a los 23 años. Ella viajó, ya vivía en Estados Unidos, viajó de Estados Unidos a Bosnia cuando estaba la guerra en Bosnia y que había campos de concentración de mujeres, sin conocer el idioma, sin nada, y aprender desde cero a apoyar a otras mujeres, ¿no? Su organización después con el tiempo creció, está en 8 países en zona de guerra, Sudán, Congo, Afganistán, Irak, y fue muy lindo todo eso, no solamente conocerla a ella, pero también conecté con algunas mujeres que eran parte de la organización, que estaban siendo beneficiadas por el programa, y jamás se me va a olvidar cuando conecté con una mujer de Sudán. Me acuerdo, la llamada era a las 4, yo me desperté a las 3 porque para mí era importante que cuando yo hablara con ella también escuchara en mí pues una voz despierta, ¿no? Como esta persona se acaba de despertar, ¿me explico? O sea, como llevar una entrevista también con mucho respeto. Y cuando terminamos me dijo, Bárbara, me tengo que ir. Tú sabes, ahorita hay una guerra civil en mi país y ya me tengo que regresar a mi casa. Y nada más te quiero dar las gracias por darte el tiempo de querer contar mi historia, de entrevistarme. Y me hace sonreír saber que el hecho de que del otro lado del mundo hay alguien que piensa en mí. ¿No? Y eso siempre lo traigo conmigo porque es como, estamos más conectadas las personas de lo que pensamos. ¿Sabes? Esa entrevista me movió muchísimo y pues nada, dije, quiero hacer un evento, quiero que las personas puedan tener acceso a esta información, que vivan sus propias experiencias más allá de lo que yo pueda publicar en un artículo, ¿no? Entonces hubo una organización que me buscó, en ese momento era el Encuentro Mundial de Valores. Justo ellas me habían pedido la entrevista de Zainab para su primer evento, la compartí. Fui al evento, justo cuando entré a ese foro en Sintermex, yo entré y la persona que estaba en el escenario era Eufrosina Cruz Mendoza. Y entonces entro y me acuerdo que estaba hablando y imagínate, estamos hablando sobre el 2009. Sí. No era Eufrosina la de hoy, era Eufrosina próximamente. Pues en ese entonces, que se estaba creando. En ese entonces Eufrosina ya era Eufrosina, pero pues de hace 13 años, ¿no? Y yo, ¿quién es? La quiero conocer, la entrevisté ahí
Y yo decía, es que desde que entrevisté a Zeynep, yo decía, quiero hacer un evento y quiero hacer un evento. Entonces, esta organización me busca después, me invita a trabajar con ellas, acepté, estuve 2 años trabajando ahí. El segundo año que estuve ahí, también me invitaron a asesorar un par de organizaciones, Educar Uno en Monterrey, en Nueva York había un summit muy grande en Newark, organizado por varias instituciones y era alrededor de 3 días de paz y activismo y no violencia. El Lincoln Center también otro summit alrededor de el futuro de la educación basado en la imaginación. Entonces tenías como a los Imagineers de Disney, pero tenías al secretario de Defensa de Estados Unidos, a Ken Robinson. Era un summit de 100 personas. Mi hermana y yo asesoramos esos 2 proyectos. Yo tenía 28 años. Y me tocaba estar pues en espacios escuchando y conociendo, ¿no? A los líderes que estaban transformando cualquier tema. Y desde entonces una conciencia de el hecho de poder estar aquí, de tener la oportunidad, es también una responsabilidad. Es como, ¿qué vas a hacer con esto? Todo lo que he intentado hacer, siempre me he pensado que hay que llevarlo a la acción de una forma u otra. Hay que extender una invitación a que no se quede en una conversación, ¿no? Entonces, 2 años estuve con esa organización y asesorando estos otros proyectos y de pronto dije, tengo que hacer lo mío, porque me movía muchísimo el tema de género y empecé un proyecto que se llamó I Am Here en 2012 en Monterrey, donde participaron mujeres como Abby Disney, Patti Smith, Zainab Salvi, Alice Walker, la escritora, Jennifer Sibyl Newsom, la cineasta. O sea, dijiste, con toda esta inspiración que tengo detrás de estas personas, quiero hacer algo mío y haces este evento que se llama I Am Here. ¿Es evento o organización? Era una organización y hacíamos por medio de eventos y de talleres y programas comunitarios a un grupo de 300 mujeres, motivarlas a hacer algo, ¿no? Entonces, yo pues con este background de periodismo, de activismo, de estar rodeada de activistas que en ese momento, de diferentes partes del mundo, ¿no? Aprender de primera mano de todas esas personas, pues yo lo que interpreté es, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, acceso a información, contenidos, educación, con una sensibilidad y con una narrativa que nos haga sentido, ¿no? Para entender primero qué está pasando, cuál es la realidad. 2, no solamente qué no funciona, o sea, por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero qué sí funciona. ¿Quién está haciendo aquellos programas, proyectos, empresas, iniciativas? O sea, no importa si sea sector público, sector privado, ¿no? Oye, y esto era, perdón que te interrumpa, es que me quedé como pensando, me hizo como el clic. Esto era 2012. Yo, o sea, si a mí en el 2015 me costó trabajo, no me imagino en el 2012, ¿qué te decían? O sea, un evento de mujeres, ¿por qué mujeres? O sea, no había apertura al feminismo. No había de hecho, era mal visto decir que eras feminista. Claro. Era mal visto. No había nada, Ana Karen. ¿Y qué te decían? Imagínate. ¿Y qué hiciste tú? Híjole. Bueno, a ver, también para mí en lo personal, en ese momento, en el 2012, creo que nunca había contado esta anécdota, a mí me tocó estar en un evento de una organización que yo admiraba mucho, que es una organización que empezó Mary Robinson. Ella es expresidenta de Irlanda y ella hizo su fundación, que ella dijo muy claro cuando la lanzó, y eso me encantó, que era un proyecto que iba a ser por 10 años. Me encanta esa congruencia y esa responsabilidad, ¿no? Porque ella decía, yo tengo esta edad, puedo dar mi 100 durante 10 años y en estos 10 años voy a intentar impulsar todas estas iniciativas. Era una fundación alrededor de temas de ética, cambio climático, etcétera, bastante interesante, justicia. Y en ese evento estaba Annie Lennox. A mí me encanta la música, soy adicta a la música. Fun fact random, ves que Spotify te dice cuántos minutos escuchaste y tal.
bueno, más de 120,000 minutos ¿Qué? cada año. Luego me dice, estás dentro del 0.05% de usuarios. De los que más se escucha. Sí. Wow, tú O se le sea, sacas jugo a Spotify. Yo le saco mucho jugo a Spotify, entonces, les cuento esto para que vean, por ejemplo, alguien de mis íconos de la música es Annie Lennox, la escuchaba muchos de los 8 años, estaba en ese evento Ujú. y me le acerqué para que veas que no hay que Sí. tener pena, hay que Con la acercarse, nunca pena, sí, sabes. aquí. Y estuvo muy lindo. Ella al final hizo una dinámica en el cóctel que dijo, levanten la mano las mujeres que aquí se consideran feministas. Y realmente la levantaron como 4 y éramos como 200 personas. Wow. Y ella dijo, nos dio desde su, o sea, desde su perspectiva, porque era importante para ella. Me hizo pensar mucho. Yo en ese entonces no era algo que dijera, yo soy feminista. Ujú. Desde ahí fue un cambio claro, ya lo entendí desde otro lugar. ¿No te pasaba? Porque a mí me pasaba. Yo decía, yo apoyo a las mujeres, pero no soy feminista. Yo lo llegué a decir. Tuve... No sé por si alguna vez lo de- dije, puede ser que sí, no lo recuerdo. Yo sí lo llegué a decir en mi... pues sí, desconocimiento, ¿no? Porque pues no se hablaba de eso. Pues es que se nos hacía ver como era algo malo. Ahora imagínate en el 2012, ¿sabes? ¿Cuándo sale el libro de Chimamanda? El de Todos deberíamos ser Creo feministas. que en el 2016. Sí, 17. sería, bueno, por ahí, bueno, no, creo que sí fue antes, no sé, No sé, pero creo que 15 ese libro tops. me ayudó mucho. Sí. Ajá. Y después de eso, pues cómo fue hacer, creo que en su momento, puede ser que esté equivocada, pero que yo tenga en el radar, sí fue de los primeros eventos de mujeres, Ujú. al menos en Monterrey, o sea, de tuyo. esa dimensión, sí, o sea, con esa visión, no es que no haya habido otras cosas de mujeres, sí, pero ya un tema donde también estuviéramos hablando abiertamente de activismo, Sí, ¿no? O sea, desde un lugar más disruptivo y provocador. sí, a mí no se me ocurre después, antes de 2014 algo de mujeres, pues el tuyo, pues, pero creo que hacían uno cada una vez al año del Día de la Mujer y era más como para sí, como para mamás o no sé, Sí, sí, no teníamos con... otra visión Ajá, antes. ajá. Y hice ese proyecto el primer año en Monterrey, después lo hice acá en Ciudad de México, lo abrí también, ya no era solamente dirigido a mujeres, también dirigido a hombres, Ujú. dirigido a gente joven. Después de ahí me busca un amigo y me invitan a trabajar en la Fundación de Angélica Fuentes, la empresaria. Ujú. Entonces yo estuve 2 años apoyando en temas de estrategia y de impacto. Había un foro que se llamó Foco, entonces yo llevaba toda la curaduría de ese foro, Mm. que era para América Latina, era hacer un foro al mes en 4 países. Lo hicimos el primero aquí en el Auditorio Nacional, después nos fuimos a Ecuador, Colombia, Perú, y era hacer básicamente lo que había hecho más o menos en Monterrey, porque lo que había hecho en I Am Here eran 4 meses, un evento por mes, pero de pronto lo estoy haciendo uno por mes en 4 países. Y por todo el mundo, bueno, por por todo el 4 mundo. países. En 4 países entre comillas, pues de América Latina. Y Conociendo a mucha gente también en el camino, ¿no? también. Después de eso, decidí abrir un restaurante Wow. en la Roma. Y ¿Cómo se llamaba? se llamaba Hungry Beast. Ok. A ti te hubiera gustado mucho. Sí. De toda la idea detrás, o sea, era comida sana con opciones para todas las personas, vegana, vegetariana, gente que quería comer proteína animal, o sea, sí había de todo, Ajá. pero era un menú muy sano. Y la idea detrás de Hungry Beast es, a mí me gusta mucho leer de neurociencia, Ujú. de la evolución, Ujú. de física cuántica, etcétera. A mí Y también. hay un libro que es increíble, que se llama Catching Fire, se los recomiendo muchísimo. Lo voy a anotar. Porfa, anótalo. O sea, ese Anótalo. libro es de los míos de cabecera, porque te habla, o sea, plantea estas ideas de el momento en el que el ser humano descubre el fuego, Ujú. cómo empieza a cambiar nuestro cerebro y evolucionar, que permite que también podamos relacionarnos desde otro lugar, el lenguaje, cómo lo fuimos construyendo, porque el fuego al final empezaron a cocinar desde otro lugar, ¿sabes? Entonces el hecho de que la verdura, o sea, lo que fuera que
le metieran al fuego, o sea, la proteína, etcétera, sí había un impacto directo en nuestros cambios, en nuestros cuerpos y en nuestro cerebro. Entonces, Hungry Beast habla de esta idea de, al final sí somos bestias, hay 8,000 millones de especies en este planeta, nosotros somos una de ellas. Wow. Muchas de esas especies todavía no han sido descubiertas al 100%. Entonces a mí me gusta pensar cómo podemos hacer lo que hacemos sin pensar que nosotros somos el centro de lo que hacemos. También considerando todo lo que hay a nuestro alrededor. Sí. Y la bestia, pues con hambre, es una bestia que quiere ser mejor, que quiere alimentarse de una forma inteligente, que está buscando, ¿no? No habla de comida, habla de una búsqueda interna y una búsqueda de mejorar. Exacto. Me gusta. Que, bueno, ahora ya es mucho ese tema de que biohacking y todas estas cosas. Me encanta esos temas de biohacking y futuro y sí. Sí. Pero eso dijiste, te hubiera gustado. Te hubiera encantado. ¿Y por qué no fui? Ya sé, eso fue 2016, 2017. Eso me permitió también conocer a muchas otras personas, porque yo estaba todo el día en el restaurante. En la industria gastronómica, o sea, conocí a muchos restauranteros, muchos chefs, pues comensales que se dedicaban a otras cosas, pero de pronto pues eran amistades nuevas. Y yo trabajaba desde ahí mis otros proyectos, empecé a asesorar a algunas mujeres, algunas amigas como Romina Sacre. Hola, Romy. Hola, Romy. Estás viendo. Espero. Sí, espero que nos veas. Ahí también, en fin, traía como varios proyectos y es también cuando conozco a Olga Segura, con quien ahora tengo Decididas. Es cuando me invita Tonatiuh Salinas, mi socio en Lead, que es la fintech, a ser parte de este proyecto. Y pues nada, el resto es historia. Sí, fueron 2 años, cerramos justo un poco antes de pandemia. Y por un lado era el momento correcto, ¿sabes? Un proyecto que me apasionaba mucho, pero esta otra parte mía activista que quería seguir aportando a la conversación desde otro lugar, ¿sabes? Y en ese inter, en 2018 fue cuando Olguita y yo lanzamos la primera temporada de Decididas, entrevistamos a 25 mujeres de diferentes industrias, es cuando reconecté con Eufro, entrevistamos a Arendira Ibarra, que es cuando conozco yo ahí a Eren, también a Fátima Montiel, a Paulina Villegas, a Alexander Suástegui, la chef, a Lorena Dromundo, campeona panamericana de downhill, o sea, a Greta Elizondo, bailarina, o sea, muchas mujeres. Ahí las pueden ver, están en YouTube, en el canal de Decididas. Es que creo que entrevistar mujeres, creo que tener un podcast, un canal, es el gran pretexto para conocer. Creo que es lo que me ha dado a mí el podcast, como, bueno, así ya no me da pena hablarles, porque es la única, no es la única forma, pero es una forma, es como un tip. Si ustedes quieren conocer a gente, hagan un podcast. Hagan un podcast más, abran un canal. No pasa nada, uno más, ¿qué tiene? No, o sea, hay que tener más. Yo creo que no tenemos suficientes, aunque mucha gente diga lo contrario, somos un país bastante grande. No tenemos suficientes de mujeres tampoco, creo. Es correcto. Pero bueno, ¿y me contabas? Y pues nada, conozco a Eren. Una de las cosas que de mis sueños que siempre, o que tenía, ¿no? Desde el 2012, muy inspirada por Abby Disney, por el trabajo que ella hacía desde su productora, desde Fork Films, que después también abrió Level Forward, y de Jennifer Siebel Newsom, otra cineasta y productora. Yo decía, los contenidos, ¿no? Todo lo que vemos en la tele, en la pantalla, en el cine, es una gran herramienta para darnos cuenta de otras realidades, ¿no? Y contar historias que realmente nos resuenen a nosotras. Y yo decía, algún día, ojalá me encantaría algún día tener una productora. O sea, es como una idea que siempre estaba ahí, ¿no? Entonces conozco a Eren y empezamos a conectar muchísimo desde la parte del activismo, acompañarnos, ¿sabes? Nos invita a Olguita y a mí a la marcha del 10 de mayo, que Eren ayuda a organizar pues a las mamás y a los papás que... ¿Hay marcha el 10 de mayo? Yo no sabía. Hay marcha el 10 de mayo por todos los... por todas las personas que están desaparecidas, entonces marchan sus papás y sus mamás, pues que siguen buscando. Desafortunadamente somos el país que tiene el mayor número de desaparecidos en el mundo. Ya pasamos
la cifra de más de 100,000 hace algunos meses, más que Siria. Y entonces, cuando Eren nos invita a eso, la acompañamos. Es la primera vez que yo iba a esa marcha. Me ayudó también a conocer a Eren desde otro lugar. Es una marcha que creo que ojalá quienes vivan en Ciudad de México o si están en esa fecha, los invito a ir porque hay un dolor el cual no vemos, ¿sabes? Y hasta que no vas ahí, pues quienes no hemos estado en esa posición, pues no, estamos muy ajenos, ¿no? Qué buena forma de conmemorar el Día de la Madre o celebrar, si lo quieren ver así, ¿no? Pues como yo creo que resignificar. Resignificar, ¿no? esa es la palabra. Híjole, hay tantas familias que hoy no pueden tener ese día, ¿no? Entonces, pues, Eren, que amo y admiro y adoro, pues te digo, conectamos mucho y mientras se estaba construyendo LEAD, que es una plataforma de servicios financieros y educación financiera con perspectiva de género. LEAD significa conexión. La idea es que podamos ayudar a las mujeres a conectar con su poder económico. Mientras se construía eso y con Olguita, pues estamos difundiendo estas entrevistas desde Decididas. De pronto, justo antes de que empezara la pandemia, era como 3 días antes del 8M del 2020. Era como 6 de marzo. Sí, por ahí. Sí. O sea, esa semana antes del 8M. Que ya sabías que iba a haber pandemia, pero en México todavía no había. Todavía no. Nos quedaban unos 3 días de... Que dicen, ya nos podemos salir a marchar. Yo acababa de ver a Abby Disney, justo me acababa de reunir con ella en Nueva York y venía muy, muy inspirada por todo lo que estaba haciendo ella ahora, ¿no? Desde el tiempo que la conocía. Y todavía con estas ganas de, me encantaría un día ser una productora. Entonces busco a Eren y le propongo, oye, creo que es tiempo de que hagamos algo, ¿no? O sea, ¿te suena esta idea? ¿Te suena? Me dice, me encanta la idea, claro que sí, hay que hablar. Y de pronto nos encerramos todo el mundo, ¿no? Que fue el fin de semana siguiente. Sí. Y el primer libro que ya nos acerca de manera más formal es Brujas, de Brenda Lozano, a quien yo había conocido en un foro. O sea, por eso sí es bien importante ir a estos espacios, ¿no? Y no tener miedo como a conectar. ¿Lo habías conocido antes en otro foro? Sí, en un foro en el 2015, en el Women's Forum. Me invitaron a moderar un panel donde estaba ella. Y pues nada, como que habíamos también conectado desde ese lugar. Entonces, Brujas es una novela increíble, otro libro que les recomiendo muchísimo. Y buscamos a Brenda y así es como buscamos a Natasha, la hermana de Eréndira, y nos asociamos y empezamos Anónima. Anónima, que es la productora con enfoque de género. Es una productora que busca llevar historias creadas por mujeres de Iberoamérica a la pantalla, ya sea en formato serie, docuserie, largometraje y todo tipo de género. O sea, puede ser cualquier mujer que haya escrito algo, no necesita ser una escritora conocida. Si a ustedes les gusta la historia y creen que va con lo que predican, sí. pueden mandarlo, o sea, ¿cómo se están acercando hoy a los proyectos? Son proyectos que o nos llegan a nosotras o los encontramos. Algunas son basadas en novelas, otras son ideas originales. O sea, quien tenga una idea y tenga una historia que contar y le interese este tema, pues también búsquenos en el Instagram anónima.media. Y pues nada, de eso va Anónima. Y creo que ahí ya me tardé todo un montón para decirte dónde estoy hoy, pero es un activismo que a mí me gusta ver. Me encanta. Desde la narrativa, desde la comunidad con Decididas, que ahora pues con TMI Decididas Summit, donde te invitamos y estuviste en un panel. Me encantó. Increíble, con Lili Olivares de Adulting, Gus Huerta y Claudia M. Shepard. Y con LEAD, pues hay mucho por donde trabajar y avanzar. Me quedé ¿qué más sigue? Y más bien ahora quisiera regresar un poco a tocar como temas más sociales, como más... ¿Por qué existe? Me gustaría tocar 2 partes. ¿Por qué existe LEAD? O sea, ¿cuál es la necesidad desde ahí? ¿Y cuál es la necesidad de... Ya nos contaste Anónima, pero más. O sea, como, ¿cuáles son los números en el cine? ¿Por qué
¿Por qué realmente se necesita una productora donde se cuenten historias de mujeres? ¿Por qué se necesita una fintech donde hay una tarjeta enfocada a un banco? Porque la verdad es que no sabía definirlo bien. Enfocado también en las mujeres. ¿Cuál es esa necesidad? ¿De dónde surge? Parte de la realidad, todos los proyectos en los que me involucro hoy parten de esta realidad que los números hablan por sí solos, ¿no? Entonces, vamos a irnos en un breve viaje de números, que sí, por favor. América Latina ocupa el primer lugar de violencia de género en el mundo. Ajá. México ocupa los peores. Vamos a regresar y corten eso. México ocupa el primer lugar en muchas violencias y sobre todo en el tema de violencia de género. Por ejemplo, ocupamos el primer lugar en producción de pornografía infantil, el primer lugar en turismo sexual infantil. No. Sí. No sabía. Sí, ocupamos el segundo lugar en distribución de pornografía infantil. Ahora, estos datos que les comparto, también véanlo entonces, hay que correlacionarlo al hecho que si ese es el primer lugar en el mundo, esto equivale a que hay una industria y hay una economía que consume, ¿no? Todas estas cosas se beneficia y las sigue impulsando, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuál es nuestra principal economía? ¿De cuáles son? Pues esta, de la producción de pornografía infantil, del consumo de la misma, de la distribución, el turismo sexual infantil, y no se habla lo suficiente, ¿no? Por otro lado, ocupamos el tercer lugar en cirugías plásticas en el mundo. ¿Primero es Colombia? ¿Quién es el primer lugar? No recuerdo, creo que Colombia sí está en... Perdón, no recuerdo si está Colombia en el top 3, creo que sí. Pero nosotros estamos en el tercer lugar a nivel mundial. En cuanto a maltrato animal, ocupamos el tercer lugar en el mundo, el primero en América Latina. Ocupamos el primer lugar en periodistas asesinados, en activistas ambientales asesinados, en activistas defensores de derechos humanos asesinados. Ay, Dios mío. Sí. Ocupamos el primer lugar en América Latina de el número de horas que las mujeres le dedicamos al trabajo no remunerado, con 58 horas. O sea, yo podría seguir, podemos hacer como todo esto. O sea, sí ocupamos los primeros... Mujeres que son asesinadas diariamente. En América Latina ocupamos el primer lugar de feminicidios, el segundo en transfeminicidios, 96.4% de los casos de abuso sexual no son denunciados. 1 de cada 10 víctimas denuncia a su agresor. Solamente creo que es 2, no recuerdo si es 2 de 10 casos terminan en una sentencia. Y bueno, ves toda esta data. Por ejemplo, en temas económicos, 33% de las mujeres tenemos una tarjeta, una cuenta de banco. De ese porcentaje, la mitad hoy aún le pide permiso al hombre más cercano en sus vidas de cómo hacer uso sobre su dinero. O sea, aunque sea un dinero que tú ganas, ¿lo puedo usar? Imagínate. Sí. Lo tengo que ver con mi esposo, ¿lo puedo usar? Sí. Y al final, pues, el dinero es también aquello que nos permite organizarnos con libertad y decidir con libertad. Y si el día de mañana queremos hacer lo que se nos antoje, ¿sabes? Si también crecemos en una cultura y en un sistema, o sea, imagínate estos números que te estoy dando de México, ¿no? O sea, porque luego mucha gente dice, ya hay mucho progreso, ya hay mujeres en puestos de liderazgo. No. En México, 10.9% es el número de mujeres que ocupan los puestos en consejos de administración. De todas las empresas que hay en De todas México. las empresas. O sea, cuando hace unos meses la Unión Europea
ya es un requisito para las empresas que al menos 40% de los lugares de consejos de administración sean ocupados por mujeres. O sea, nada más comparan el 11 con el 40, ¿no? Por donde lo veas, en todos los sistemas que conocemos hoy fueron diseñados en su momento por un grupo de hombres, ¿no? Nosotras no éramos parte de esas conversaciones, y el hecho de que hoy en México tengamos esos números y que pensemos que estamos bien y hemos avanzado, tenemos un problema muy grande. No es sino hasta hace un par de semanas que la iniciativa de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza para eliminar el matrimonio infantil fue aprobada por el Senado. Estamos hablando de 2023, donde aún no se castigaba que casaran a niñas menores de 12 años. Porque pues eso también abonaba toda esa industria que te estoy diciendo de pornografía infantil, de turismo sexual infantil, ¿sabes? Entonces, cuando me preguntas o sea, ¿de dónde nace todo esto? Es que tenemos tanto trabajo que hacer. Claro. ¿No? Alrededor de todo lo que tiene que ver con niñas y mujeres, que esto también afecta a los hombres, no es que no les afecte a ellos. El patriarcado afecta totalmente a todos. O sea, esto se traduce en lo siguiente. Es una crisis relacionada directamente a nuestra economía, a nuestra seguridad, a nuestro bienestar, ¿no? Y temas también muy fuertes de salud pública, salud mental, ¿no? Creo que si no lo vemos como una crisis, estamos en un error muy grande. Tenemos que actuar desde esa conciencia y también con una perspectiva de esperanza. Es decir, tú ves lo que yo hago y yo no me quedo con eso. Si hay que intentar transformarlo desde un lugar, de nuevo, ¿cómo funciona? ¿Quién está haciendo cosas que ya son casos de éxito, mejores prácticas? ¿Cómo hacemos comunidad entre nosotras? ¿Cómo en vez de estar cancelándonos y estar dándonos sermones de cómo decir, cómo hablar, más bien nos damos retroalimentación, ¿sabes? O un día nos tomamos un café una con la otra y te comparto, ¿sabes? O sea, entonces ahí es de donde parte todo lo que hago, porque me clavé mucho en todos estos temas. Hice una investigación, te das cuenta, entre más escarbas, que la realidad, esta también es parte de la realidad que pensamos que es este país y este continente. Más duele empezar a saber que esto es totalmente lo que pasa todos los días. Y aunque lo sabemos, como que lo ignoramos, no sé si me explico. Como todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo sé. O sea, no es como de, desconocía las cifras, pero sabemos que existe, ¿no? Yo sabía que existía, pero como a mí me pasa que se me olvida que está pasando, no sé si me explico, se me olvida que hay que hay muchas problemáticas y que están ahí, y luego la gente te dice como, pues ya no hay mucho que hacer, ya se están haciendo cosas, ya lo que tú dices, el patriarcado ya tal vez no es lo que era antes, y aún así siguen estas cifras, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ningún punto, pero me impacta que lo digas, y me impacta saber que sigue pasando, eso simplemente. Si revisamos los números, por ejemplo, en el caso de trata, hace 5 años más o menos, 5, 6, 7, ocupábamos el 5º lugar en trata. Hoy ocupamos el 2º lugar a nivel mundial. Entonces, no podemos olvidarlo. Es una realidad con la que tenemos que vivir día con día y operar desde ese lugar. ¿Por qué? Han habido esfuerzos muy valiosos, sí. A mí, como me gusta verlos, no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque las estadísticas van o sea, cada vez están peor. Ninguno está mejor. Hoy ocupamos el 1er lugar en embarazo adolescente infantil. No lo ocupábamos hace unos años, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando ya, de nuevo, es como esta data, yo vivo con ella, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces ya me permite todo aquello que quiero construir, hacerlo con esa conciencia, no normalizarla. Esto es bien importante. Hace muchos años conocí a un activista haitiano, Matías Pierre, y él decía algo que se me grabó, y es: un país sin esperanza es un país sin futuro.
Entonces, cuando piensas que ya es lo normal y que no va a cambiar. Que no tienes esperanza para cambiar. Sí, pues es que así funciona. Ya no se va a cambiar, ¿para qué cambio las cosas? ¿No? Eso se dice. Claro, o sea, a lo mejor no digas nada, quédate callada. No somos el único país que ha atravesado por crisis, no somos el único país que tiene corrupción, no somos, ¿sabes? Pero sí, claramente, somos por ahora este país, ¿no? Que ocupa estos casilleros que dan tanta vergüenza, que atrás de ellos hay tantas personas que sufren, que viven con tanta dolor, tanta injusticia, hay tanta impunidad en este país, ¿no? Que desde donde tú estás, desde STEM, ¿qué se puede hacer el día de mañana para que esa no sea la realidad? Si tú impulsas el hecho que una niña sí se atreva a soñar que puede ser astronauta porque no se lo imaginaba antes, o que pueda ser la ingeniera que algún día leyó, ¿me explico? Y vas construyendo realidades desde diferentes lugares, o sea, también es como que siempre transformarlo hacia lo constructivo. O sea, como eso te iba a preguntar, como qué se podría hacer, ¿no? O sea, ¿crees que deben de ser luchas de cada persona, debe ser una lucha del país o cada quien desde su trinchera, digámoslo así, digo, porque todas estas cifras que tú me dices, yo quisiera cambiarlas, ¿no? Y a lo mejor hago poquito con Epic Queen y con trabajar con niñas, pero ¿qué más se puede hacer? O las personas, ¿qué pueden hacer para cambiar eso? ¿Cómo podemos activarnos? Siempre se puede hacer más. Sí. Creo. Y hace rato que decías, yo sí soy esa persona con mis amigas que las invita a cuestionarse y las empujo porque no es suficiente lo que estamos haciendo, de nuevo, ¿sabes? O sea, y tampoco es una cosa de menospreciar, o sea, es increíble lo que estamos intentando, ¿no? Crear, pero creo que tenemos que ahora hacerlo desde un lugar estratégico, organizadas, con diversidad, abiertas a tener conversaciones, a crear espacios, por eso existe DMI Decidida Summit, ¿no? A hacerlo de verdad, si tú lo piensas, es algo que tienes que pensar desde que una persona abre los ojos y los cierra, ¿no? Desde la mañana a la noche tiene que ver desde el transporte, desde los alimentos, desde la escuela, desde el trabajo. Entonces, ya que ves dónde pasan todas estas cosas, pasan en todos lados, ¿no? Y es un trabajo que primero tiene que ser individual, ¿no? Es un trabajo muy personal, darnos cuenta que hemos sido corresponsables del sistema, copartícipes. Y no quedarnos hasta la línea, ¿no? Aquí es lo que yo hago y a esto me corresponde y ya no hago más, ¿no? No, pues ver con curiosidad ver cómo los temas. Porque fuimos educados y educadas a pensar de cierta forma, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho cuestionarme. Entonces, la primera, cuando dices, ¿cómo le hacemos? Pues hay que hacer un montón de lectura, hay que tener conversaciones incómodas. Si son temas que te interesan, o sea, si no, olvídalo, ¿sabes? Es como... pero sí creo que considerando la situación es algo que debería de interesarnos, ¿no? Si es algo que te molesta o te duele, entonces... transformar esa sensación, emoción a una acción constructiva, ¿no? No sirve de nada, la no violencia enseña mucho eso. No se trata de señalar, se trata entonces de reconciliar, de restaurar, ¿no? De reconstruir, de reconocer, y pues eso, toda otra conversación. Y sin duda tiene que ser colectivamente, ¿no? No es suficiente que nos reunamos, o sea, sí es de gran valor las personas que estamos en ciertas comunidades, pero reunirnos entre todas. Sí, creo como juntarnos y empezar a pensar más como, pues no sé si se llamaría una agenda o sea, lo que hiciste tú con Decididas en DMI, creo que se vio claramente un orden de las cosas y como un orden social, no, se escucha muy feo, orden, se escucha como que ya había más una agenda social en diferentes temas que hacer que, pues, iban muy relacionados con el patriarcado, o sea, sí era un evento feminista, pero todos los temas que alrededor de eso van, ¿no? O sea, incluidos gordofobia, incluidos... trata de niñas, incluidos finanzas, o sea, todos esos temas. Y luego, y aquí es donde quiero que me platiques más de
su nuevo proyecto, veo que lanzaron estas morras y me hizo todo el sentido. Fue como, es que todas estamos por todas, yo lo que yo sentía, como todas estamos por todos lados haciendo lo nuestro, pero nadie se junta hacia un rumbo. O sea, ¿cuál es el rumbo que queremos seguir todas? Hay un tipo de activismo que es uno de los tipos de activismo que ejerzo, que creo que, no sé si hay el equivalente de la palabra en español, en inglés es organizer. Si yo digo organizadora, se podría traducir distinto. Construir una agenda es clave. Sí, eso de Me y Decididas fue, y Bernie, una amiga que quiero mucho, siempre se ríe mucho porque me dice, y la agenda, vengo hablando durante años y hay que tener una agenda, y hay que tener una estrategia, ¿no? Y te dice la agenda. Sí, la agenda. Me dice, ya, seguro, subo una foto que estoy con alguien, me dice, ¿hablaron de la agenda? Y hay que tener una agenda, es clave tener una agenda, porque si no son esfuerzos sin objetivos, aislados. Ya hemos visto que reunirnos, no sé, las abogadas con las abogadas, las inversionistas con los inversionistas, solamente nos vamos a tardar más tiempo. Hace un eco y una burbuja. Sí, y yo de verdad me gustaría cada vez ser menos parte y ver menos eventos donde invitan a las mismas personas a hablar de lo mismo y con las mismas preguntas, ¿sabes? O sea, también los podcasts, hagamos otras preguntas, invitemos a otro tipo de gente, salgamos, ¿no? de las ideas de cómo pensamos que tienen que ser ciertas cosas. Entonces, en esta construcción de una agenda, pues, es bien importante mantener la conversación viva. Me y Decididas Summit es básicamente un proyecto de 5 años que hacemos desde Decididas en alianza con Mujeres Invirtiendo para impulsar la economía, ¿no? Y también pues la seguridad y el bienestar de las niñas y mujeres en América Latina. Es muy puntual, ¿no? Y pues hace muchos años, yo conozco a Romina hace como unos 8 años, a la Chávez la conocí en un evento, a Carol tengo 2 años. Yo no tengo el gusto de conocer a la Chávez. Es más, nunca he escuchado nada de su contenido ni nada. Bueno, denle follow a la Chávez. Si quieren saber más de temas de política y análisis, la Chávez es una gran fuente. Carol, que la conocí hace 2 años, Jess, tengo 2 años también de conocerla, y un poco eran esas conversaciones que teníamos nosotras en corto. Yo estoy entre Monterrey y Ciudad de México, y les decía, necesitamos organizar, o sea, organizar hay que reunirnos, hay que hablar de los temas que nos importan, bueno, ahora qué vamos a hacer, y es una experiencia, yo creo que muy constructiva para todas, porque estamos aprendiendo constantemente. Todas nos podemos equivocar. Esa es la otra cosa, ¿sabes? Es como estas morras, es decir, ¿cómo hablo de temas que no sé cómo hablar de ellos? Eso no quiere decir que nosotras 5 sepamos exactamente cómo se tiene que hacer. Sí, claro. Pero es poner la conversación, ¿sabes? Y más porque ¿son 5? Las 5 tienen diferentes puntos de vista. Y es que al final las veo y todas están en la misma lucha, pero tratando de llegar a lo mismo, pero con sus historias que las hacen diferentes a cada una y con perspectivas diferentes. Y tener a Carol, por ejemplo, que cuestiona todo y que es totalmente algo que yo no me hubiera imaginado a ver a alguien como Carol, que es tan aguerrida y tan cuestionándose de la mano con, no sé, por ejemplo, Romina, y creo que eso es lo que lo hace más, como más fructífero sería la palabra, no tengo la palabra, pero sería como que lo hace que sea más llenador. No sé si me expliqué, pero me gusta verlas juntas. Y me gusta ver esa gente. Gracias por vernos. Eso es súper lindo de escucharte, que tú nos veas, pero me gusta. Y nosotras nos divertimos mucho y aprendimos mucho. O sea, de verdad grabamos 2 días y fueron 2 días de escuchar. O sea, realmente nos estábamos escuchando, hablamos de todo tipo de temas y creo que esos espacios tan diferentes que cada una ocupa y no tener miedo a hablar ciertas cosas, y entonces lo verás en los otros episodios, pues como le dices a alguien, ya no se dice sí, ahora se dice así, y está bien, y no tiene que haber más problema, ¿sabes? Yo creo que nos hacen falta más conversaciones de ese tipo, de decir lo que te decía hace rato,
siempre hay una oportunidad para aprender, siempre hay una oportunidad para decir me equivoqué, para cambiar. No lo que pensaba yo en 2023, en muchas cosas he cambiado mi opinión desde hace 15 años, ¿sabes? Y está bien decirlo y abrazarnos y acompañarnos. Entonces, de eso va este experimento de estas morras. La verdad es que vamos a ver en qué resulta. No tenemos necesariamente ahí sí no hay como una agenda muy clara más que compartir. Y pues esperamos un día también invitarte, que vamos a tener invitadas especiales. Yo voy a ir, aunque no me inviten, de que voy a llegar, les voy a tocar la puerta y les voy a decir, aquí estoy, me voy a sentar a platicar con ustedes. Sí, y eso estamos buscando, ¿sabes? Creo que ya, al menos yo ya me cansé de la cultura de la cancelación, del hate. Hay formas, a todas cuando les tiran hate, yo a veces sí, pues estoy en redes, trato de hacer el comentario de, hay una forma de decir esto desde otro lugar, ¿sabes? No necesariamente ninguna persona tendría por qué saber cómo comunicar perfectamente todo. Claro. No, y cada vez entre más hagas esto, más te arriesgas a que te cancelen. Espero, a mí nunca me ha pasado, pero yo las veo, o sea, como tan fuertes de Romina, Carol y Jess y todo lo que les dicen luego, y son súper, yo creo que pues también les afecta obviamente, pero yo las veo y digo, yo no podría con eso, con tanta cancelación, o pues, que te estén cuestionando todo el tiempo. Cada personalidad es bien distinta, sí. ¿Sabes? Y para levantar tu voz desde ese lugar no hay que tenerle miedo al miedo, ¿sabes? También el día de mañana yo soy de la idea, muy probablemente, incluso desde hoy, en los próximos 5, 10, 15, 20 años, cosas que yo vea en ese momento, alguien que nació en el 2000, 2010 me va a decir, ahora lo vemos de esta forma, ¿sabes? Entonces, tener la apertura y la empatía de siempre aprender, porque la humanidad evoluciona y cambia constantemente, ¿no? Y eso no sin dejar a un lado el reconocer que esto es bien importante, y en México creo que no lo hacemos lo suficiente, y agradecer a las personas que caminaron antes que nosotras, que sí, gracias a todos sus esfuerzos, podríamos estar teniendo incluso nosotras esta conversación, ¿sabes? O sea, como que siento que todo está muy blanco y negro, es como se me olvida, pero que ahora esta activista que para la generación de ese entonces hizo algo increíble, pero hoy ya la cancelamos. Y yo no soy partidaria de eso. Creo que es tener la apertura de sí reconocer todo lo que ha funcionado, lo que nos ha permitido estar y ser. Y el día de mañana, pues también con esa misma apertura, aprenderles desde dónde se ve, ¿no? Esta lucha de derechos humanos, de crecimiento económico, de apertura en posiciones de poder, de lo que tú quieras. Oye, ¿cómo se vería una agenda ideal para Bárbara? ¿Cuál es esta agenda que tanto hablas? Porque, o sea, hablamos de que se necesita una agenda, pero ¿cómo? ¿O qué harías tú? ¿Qué harías tú si te diga, mañana puedes hacer lo que quieras? Bueno, me siento muy agradecida. Un pedacito de eso es lo que vivimos en DMI de SIDA Summit. Ok. Tú lo viviste. Sí. Eso es para mí cómo se ve una agenda. Y para quienes no pudieron estar o no saben qué es, muy pronto vamos a subir algunos de estas conversaciones a nuestro canal de YouTube para que puedan ser parte de mucho de lo que se compartió ahí. En resumen, ¿cómo dirías que pasó cada una de las partes o cómo pasó cada uno de los días para que la gente que no fue al evento? Pues fue una experiencia, imagínense que la comunicación del evento decía negocios, activismo y creatividad. Sí, diverso. Muy diverso. Teníamos a mujeres de más de 30 industrias, de más de 10 países. Hablamos de todo tipo de temas. También participaron hombres. Y se intentó que hubiera la mayor representación posible, ¿no? Incluso dentro de esas mismas industrias. Y entre esas mismas mujeres. Porque había visto muchos eventos de mujeres, pero a mí se me hacía, y lo voy a decir así, sin pelos en la lengua, mujeres blancas, todas iguales, ninguna, es más, ni yo me sentía representada en ese tipo de eventos. Entonces, diferentes mujeres, porque somos diversas entre nosotras también. Sí, y hay tantos contextos, ¿no? Desde donde tendríamos que estar trabajando.
y reconocernos unas a otras. Yo creo que también eso es mucho el espíritu de Decididas, ¿no? Ujú. En Decididas decimos, somos lo que decidimos. El evento de este año, el tema era, decido invertir en mí, como un juego de palabras en mi comunidad, en mi futuro, en mi bienestar. Y para lograr esos cambios en esta agenda que dices, bueno, pues ¿qué se veía? Era hacer un recorrido emocional, intelectual, ¿sabes? Espiritual también, a momentos, desde un lugar más de comunidad como hermandad. Ujú. Yo de verdad, nuestra intención era pues contar historias desde otro lugar y que las personas que invitamos y que participaron en la audiencia, porque también había acceso a talleres, nos pudiéramos sentir todas un poco más acompañadas. Entonces, ¿cómo le haces como en un foro donde estoy hablando de inversión, de inflación, de economía, ¿no? De Ujú. crecimiento económico, de posiciones de poder? O sea, teníamos economistas, pero había periodistas también, cineastas, El productoras. embajador y... El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, María Elena Salinas, la periodista, estaba Fresina Cruz, estaban chefs también, estaba Talía Barrios García de Oaxaca, Hasta Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade también nos acompañó, María Advertencia Lírica, Vivir Quintana, Wow con ella. y creo que, no sé, yo decía, no, estuvo Cintia Molano, y creo que era para mí hoy, a como hoy entiendo, y voy a seguir aprendiendo, este tema en particular, no podría ser un evento si no estuvieran ellas, Ujú. ¿sabes? O sea, no podría ser un evento donde no hubieran familiares de víctimas de feminicidio, donde no estuvieran mujeres indígenas, donde no hubiera mujeres trans, donde, no sé, no hubieran mujeres LGBT. representando STEM, LGBT. Y creo que esa diversidad fue lo que nos acercó más a todas. Ujú. Estaba ahí una economista que yo admiro mucho, Lourdes Díaz Casad, que es la decana emérita del EGADE Business School. Ujú. Y para mí fue un honor ver que no se despegó de su asiento en los 2 días. O sea, no se perdió una sola sesión. A mí me encantaría haber sido esa persona. Sí, no todo el mundo podía, sé que, porque pues fue el 28 de febrero, el 1 de marzo, Sí. como que la agenda ya del 8M se sentía, pero imagínate, Lourdes es una economista brillante y que ha hecho muchísimo en tantos temas. Está en sus 60s y que después me compartió, he estado en tantos eventos durante los últimos años y nunca había, o sea, esto me atrapó tanto y me quedé a escuchar tantas realidades tan distintas y todo lo que aprendí, ¿sabes? Sí. Eso para mí fue de las cosas más lindas también, saber que a raíz de eso, hoy muchos de nuestros, saber que a raíz de eso hoy muchos de nuestros aliados y aliadas están impulsando también otras iniciativas. Para nosotros era muy importante, le entregamos un reconocimiento a Eufrosina Cruz Ujú. por todo lo que ha hecho y saber que eso también fue un empujoncito para su iniciativa contra el matrimonio infantil fue Wow. para nosotras increíble. Saber que mujeres a raíz de vivir esa experiencia, ya sea en sitio o online, dejaron relaciones de abuso, empezaron a emprender sus proyectos, en fin, les pudiera contar tanto. También saber y aprender, yo te voy a decir mi experiencia, como el privilegio que tienes y en el que vives. Estuve en el taller de Poder Prieto y el taller que hicieron sobre los privilegios y darte cuenta en qué línea de ese privilegio estás, también fue súper esclarecedor. O sea, ver cómo chavas que en su vida se habían preguntado que tenían privilegio y se dieron cuenta ahí. Y esto fue súper impactante. Creo que también eso fue algo que nos movió a muchísimas y a lo mejor no solo fue en ese taller, fue con todo lo demás que vimos, ¿no? Sí. Completando lo que decías. Sí. Y qué bueno saber que a ti también fue diseñado con la intención que a todas nos dejara algo. Ujú. ¿Sabes? En realidad no, nuestra expectativa era encontrarnos desde otro lugar, ¿no? Y por eso alguien me decía hace poco, unos 2 días, me decían, yo escuché, o sea, vi un panel donde invitaste a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga de Fútbol Femenil en México, Ujú. Ana Raptis, la
inversionista, creadora del primer fondo con perspectiva de género, Amplifica Capital, ¿no? Y Paula Ricarte, una profesora ecuatoriana, parte de la facultad del TEC de Monterrey y de Harvard, especializada en temas de tech, inteligencia artificial y perspectiva de género, moderado por Laura Manso. Entonces, como que la gente no sabía qué esperar, ¿no? Y me encantó porque Guti, una amiga muy querida, Mariana Gutiérrez, dice, es la primera vez que invitan a un foro que no es de deportes, a hablar de la industria del deporte como mujer, ¿no? Y con siempre la misma pregunta, ¿qué se siente ser mujer con los deportes? Sí. Sino otra forma. Ajá, desde otro lugar. Ajá. O sea, de a ver, esto representa una industria, representa una economía, hay que impulsar ciertas cosas, hay que tener puentes, hay que tener... Y eso es lo que a mí me emociona, ¿sabes? Que entre nosotras nos cuestionemos, perdón que lo diga tantas veces, Dilo, pero las desde un veces que lugar quieras. tan constructivo, empático, auténtico, con curiosidad. Hubo otro gran panel con Carol Hernández Solís, Olimpia Coral Melo, Valentina Villa y Kenia Cuevas para hablar del poder de la legislación. Y nunca habían ellas antes estado juntas en un solo lugar, ni con una audiencia donde tenías abogadas, pero inversionistas, pero activistas de pie de calle, pero gente de cine, de música, de arte, ¿sabes? Sí, y es que esa es la economía. O sea, al final era un evento que ibas a hablar de inversión, de economía. No necesariamente. O sea, a eso voy. O sea, como se busca, ese es el tema, pero en realidad la economía del país son todas las mujeres. Correcto. Y todas las mujeres tienen diferentes perspectivas. O sea, eso es a lo que iba, ¿no? Sí, ándale, ya la o sea, la intención es ver, representamos un porcentaje importante de la economía, ¿no? Ya les decía hace rato, el número de horas que le dedicamos al trabajo no remunerado, 58, los hombres le dedican 17 horas a la semana. Sí. ¿Cómo se ve esto en temas de salud mental? Pues quiere decir que tenemos menos horas para nosotras, ¿no? Y además, si ganamos menos por la brecha salarial del 8 al 22%, pues menos tiempo para invertir en cosas que nos llenen a nosotras. O sea, por decir una cosa, hablando de economía, menos oportunidad de ahorrar, menos oportunidad de invertir. Menos oportunidad de hacer otras actividades. De hacer otras actividades, de tener control de tu vida, porque pues ¿por qué estás aferrada a que tengas entonces que tú ser la persona que además tenga que tener la casa funcionando? Y perfecta, y verte también, incluido el verte y de una forma, ¿no? Y eso es economía. Mercedes de Alessandro, que también estuvo en La Economista Argentina, que me encanta esta frase de ella y la repito desde que la escuché, es que no se puede hablar de recuperación económica sin hablar de la economía de las mujeres. Porque todos estos otros trabajos que están allá afuera, en todas las otras industrias, no podrían darse sin la economía que sostenemos nosotras. En casa, en las escuelas, en los hospitales. Y cada mujer es un mundo, o sea, una economía de una mujer no se ve de una sola forma, ¿no? Entonces, es diferente para cada mujer y cada mujer tiene diferentes perspectivas y tú las juntaste en un solo evento. Sí, en Lead tenemos un evento que se llama We Lead y en el evento del año pasado... El nombre, We Lead. Está en YouTube. De palabras. Si lo quieren ver, hicimos un panel con Eufrosina, Saskia Niño de Rivera y Marcelina Bautista para que nos platicaran de la economía de los grupos con las que ellas trabajan. Y las tres me habían dicho, nunca me habían invitado a hablar de economía. Exacto. O sea, hablar de la economía de las mujeres indígenas, hablar de la economía de las trabajadoras del hogar, hablar de la economía de las personas privadas de la libertad. Y creo que eso es importante también. Y pensándolo yo, desde mi perspectiva, de que es mi área, las STEM, pues también de la economía de las mujeres en STEM y justamente mujeres STEM no es solo mujeres STEM, porque mujeres en ciencia y tecnología somos un montón de cosas, no solo somos programadoras o tecnólogas, o sea, pasamos por momentos en los que necesitábamos salud mental, en los que pensamos cómo me veo, cómo actúa. También son mujeres que a lo mejor vienen desde otro estatus social, o sea, no es solo un tipo de mujer y también todo eso. Ahorita que me decías lo de nos afectan todas estas cosas que primero tenemos que
que cambiar, o primero tenemos que erradicar, me pongo a pensar luego en, bueno, pues por eso hay una brecha gigante en ciencia y tecnología en mujeres. Digo, cambiándole un poco el tema, pero es porque imagínate si tenemos un montón de cosas por las que preocuparnos, lo último que nos importa es dedicarnos al tema, al tema de la ciencia y tecnología, por eso hay tanta brecha también. Es que el tiempo, la mayoría de las mujeres de este país, el tiempo que tienen es para sobrevivir. Uh-huh. Imagínate, entonces no tienes tiempo para pensar en nada más. Y algo más ya es privilegio. Correcto. O sea, cuando yo vi esta estadística de que solamente el 6% de las mujeres ganan más de 12,000 pesos al mes en México, pues también partes desde otra realidad, ¿no? Y por eso es tan importante reconocer, como tú bien has estado diciendo, como somos diversas, son otras realidades socioeconómicas, el privilegio, etcétera. Entonces, a ver, partiendo de la idea de que la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres de este país no tienen acceso a educación digna, ¿no? A salud pública digna, muchas cosas, pues entonces, para el sector que sí tendría acceso a pensar en STEM y demás, ¿cómo lo haces desde un lugar, sabes? ¿Qué? Y es como me gusta verlo, para generar realmente cambios estructurales. Estas otras comunidades que ni siquiera tendrían el tiempo para ser parte de esas conversaciones, ¿cómo tenemos ese puente para que sí digan, y eso es un tema que yo hablo muchísimo con Eufro, yo sueño un día con ser esa científica, yo sueño con ser esa ingeniera. Sí, para que esa niña piense en eso. Exacto, y ese niño también de esa comunidad, ¿no? O sea, pero sí estas niñas que pues no tenemos esta doble discriminación, es bien importante no dejarlas fuera, pensar en ellas. Hay un concepto que me gusta muchísimo, no lo conocía, me lo introdujo un amigo que conocí hace poco, que se llama Design Justice, que de hecho por Boas conocí a Paula Ricaurte. Y Design Justice, parte de la idea, tiene un manifiesto que dice, ya donde estamos hoy, todo lo que hagamos no podemos crearlo si desde en su centro no involucras a las personas a las que tú quisieras eventualmente, digamos, llegarles, hablarles, impactar, etcétera. O sea, porque pues tenemos tantos sesgos, ¿no? Que incluso crear desde ahí es, pues, ¿cómo creas? Yo en mis proyectos tengo comités, pregunto, investigo, me asesoro. No puede ser solamente como una visión de una persona de 2, de 3, de 4, ¿sabes? Porque se queda afuera tanto más. Entonces, ahorita que decías tú de STEM es, bueno, ¿cómo todo eso el día de mañana lo bajo siempre y que sea como parte de mi compromiso a que esto tenga un impacto en mujeres de otros perfiles que a lo mejor no pensamos tanto en eso, ¿no? Qué interesante. Y ya me quedé sin hablar, me dejaste así. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no sé qué decir, me quedé pensando. No tengo un guión porque aquí quedamos que no iba a haber guión. ¿Que me quieres compartir algo más? Vamos cerrando. Pues agregaría, primero, gracias por invitarme. Usualmente no hablo así como, creo que la primera vez que comparto todas estas cosas. Es que platicamos de todo y de tu historia y de todos estos temas. Me está encantando. Y muchas gracias. Me encanta conectar contigo y con tu comunidad. Yo creo que tendríamos que estar hablando cada vez más de esto, ¿no? Que a lo mejor dejarlos con la idea de hay una realidad que está ahí y no la podemos negar, ¿no? Y por otro lado, con la conciencia de esa realidad, jamás hay que perder la esperanza de que esa realidad un día puede ser distinta. A lo mejor a mí no me va a tocar verla y yo estoy en paz con eso, pero me emociona mucho la idea de que quizás para mis sobrinos, mi sobrina, para tantos niños y niñas que no conozco, quizás esa realidad sí va a ser diferente. ¿Qué sí puedo hacer en cómo yo la vivo hoy? Es que al menos en lo que yo estoy tratando de construir o desde donde estoy tratando de crear comunidad, como dices ahorita, es que se siente muy íntimo, es que siento que nos conectamos desde ese otro lugar cuando es desde una amistad. Sé que
ahora ya todo el mundo, muchas personas que admiramos en el pasado, que les encontramos porque se revisitó la historia, pero yo sí quiero rescatar 2 frases en su momento cuando estudié y leí muchos libros de no violencia. Uh-huh. Y Gandhi pues era una persona que practicaba mucho la no violencia. Intentaba en ese momento con lo que él tenía, con lo mejor que podía, que era las diferencias honestas suelen ser señales de progreso. Uh-huh. Entonces no tener miedo a tener esas diferencias, uh-huh. ¿no? Y la otra, ya se me olvidó. Espérate, ahorita me acuerdo. ¿Ahorita te acuerdas? Puedes acordarte en lo que te digo algo. Te iba a decir, mientras estabas hablando del podcast, te iba a decir algo y se me olvidó y ya no te quise interrumpir. Justo en el que decíamos, es que hay muy poco contenido de mujeres y yo como sí quiero hablarlo y decir, es que cuando busco creadoras en YouTube, por ejemplo, los que están en el top siempre son creadores. Y todos se ven como de una misma forma. Y cuando busco los podcasters más famosos, son estos chicos, estos son, no que tengan nada contra ellos, vaya, pero ¿por qué no están esas otras voces? ¿Por qué las voces que están más en internet se ven siempre como de una manera? ¿Por qué no hay más creadoras? ¿Por qué no están esas mujeres levantando la voz? O las que ya están, ¿por qué las redes no les están dando tanta difusión? Igual atrás hay personas, ¿no? Tal vez no las quieren ver. ¿Qué está pasando ahí? O sea, siempre mi estandarte es ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están y por qué no están ahí? ¿No? Entonces, nada más es como cuestiónense a las que nos están escuchando o viendo, cuestiónense sobre el contenido que ven, el contenido que están consumiendo y cómo pueden ayudar a que consuman contenido más diverso. Y creo que con estas morras ayudan mucho, están complementando ese contenido, ¿no? No son las únicas, pero están complementándolo. Y te diría que vemos muchas. Hay que buscarlas. Esta pregunta que tú dices era la pregunta que yo me hacía en prepa, en la carrera, cuando era periodista. Yo estoy totalmente convencida que hay activistas, que hay empresarias, empresarios, gente en cine tratando de hacer las cosas diferentes. Me daba la tarea de horas y horas, ¿quiénes son esas personas? Investigar, rascar, porque justo no es lo común que estén, ¿no? Uh-huh. En la página principal. Un dato súper interesante. El Global Monitor Project hace como este reporte o Global Monitor Report que arrojó una data súper interesante que decía que las mujeres, creo que esto es de hace 2 años, ocuparon solamente 21% de las notas, ¿no? En los medios. 20 a 24%. De ese porcentaje, casi la mitad eran notas relacionadas a violencia. Entonces, si desde los medios, y por eso yo agradezco tanto haber tenido la oportunidad de haber sido periodista, de haber estado en un medio digital, no les damos esos espacios. Desde quienes consumimos esos medios no podemos ver esos tipos de contenidos. Todo lo que vemos, o sea, hay esta frase que dice, somos lo que vemos, ¿no? Y si no tenemos referencias y modelos a seguir y ejemplos, por eso cuando empezamos Decididas, Olguita y yo hay que crear un espacio de modelos a seguir en español para América Latina, España, también el mercado hispano, porque yo buscaba modelos a seguir y me salían modelos increíbles que admiro y respeto muchísimo de todos lados menos de aquí, ¿sabes? Como no puede ser lo que no puedas ver. No puede ser lo que no puedes ver. Ajá. Y justo esa era la frase que quería decir, gracias. Sheryl Sandberg. Sí. Aunque Jessica Fernández lo puso en su agenda, como que yo lo dije, y yo, gracias por ponérmela. Bueno, luego pasa también, pero me encanta que luego lo aclaremos y creo que aprendemos también a hacer entre nuestra gente más cercana, ¿quién es mi modelo a seguir? No tiene que ser alguien que sale necesariamente en el periódico, puede ser mi tía, puede ser mi amiga, la chava que iba conmigo en carrera, ¿sabes? Y escribirle, decir, oye, te seguí, te estoy siguiendo el paso y qué gusto, lo que tú quieras. Creo que deberíamos hacer cada vez más de eso. Y entonces cuando ves esta data que ocupamos tan poquito esos espacios, pues también nosotros exigirlos. Y entonces, si queremos verlos, pues buscar en YouTube con palabras clave. Para eso están los
el SEO. Google Ads. Sí, Google Ads, hay que buscarle, o luego si no están, hay que crearlos, ¿no? Por otro lado, y ya me acordé de la frase que te quería decir, que es que en esta línea, y claro que desde entonces se ha aprendido mucho y de nuevo se ha evolucionado. Luego no me digan, sí, se descubrió que Gandhi es esto, sí, todo eso sí lo sé también. Hubo una carta que él le escribió en su momento a Hitler, porque Hitler lo estaba invitando, y hay una carta que básicamente él empieza redactando como Dear friend, querido amigo, ¿no? De Gandhi y Hitler. Y la no violencia te habla mucho de eso, ¿sabes? De incluso a aquella persona, por eso cuando yo digo que no estoy a favor de la cultura de la cancelación, que pudo haber actuado de cierta forma y es deplorable, siempre hay espacio como para tener la conversación desde un lugar, ¿no? Que la justicia interceda de la forma que tiene que ser, ¿no? Desde un lugar ético y responsable. Pero creo que en la no violencia, y es algo que sigo aprendiendo hoy, les recomiendo libros de Kazu Haga, de Leima Bowie, de Zainab Zaudi. Son movimientos los movimientos se accionan desde un lugar tan distinto, ¿sabes? Porque nada es ni blanco ni negro. Y creo que es reconocernos desde un lugar en tonalidades, y que si podemos ver como la posibilidad de esa persona, no es mi amigo, pero te hablo desde otro lugar, ¿no? Y es como, y al menos yo decido, entonces, todo lo que intento hacer es, y claro que muchas veces me he equivocado y he fallado, desde un lugar de construcción, ¿no? De la construcción de la no violencia, y siempre abonar eso a la conversación, porque pareciera que ya se dejó a un lado, ¿sabes? Como que todo siempre es, cuando dices, ¿por qué hay estas conversaciones que ocupan mal lugar? Porque son conversaciones que quieren generar polémica todo el tiempo, que buscan destruir, que buscan, como que siento que hoy incluso el sentido del humor, yo lo escucho, y, o sea, el sentido del humor en México, y digo, ¿qué está pasando? No, y lo vemos con unos comediantes que últimamente están muy en boca de todos, ¿verdad? Y se nos olvida que atravesamos por crisis, y que, ¿sabes? Yo creo que aprendimos mucho también esta generación de cómo fue atacada en su momento, desde Britney Spears a Lindsay Lohan, a Amy Winehouse. También le puede pasar a ellos. Y ojo, o sea, aquí estamos hablando de las vidas de las personas. Entonces, bueno, no sé, me quedo con eso. Sí. De gracias. Hay mucho por hacer. Ojalá sigamos haciendo y encontrándonos y coincidiendo, ¿no? Y aprendiendo juntas. Si tú tienes una idea, si hay un tema que te emociona, no dejes de estudiarlo, no dejes de tocar una puerta, no tengas miedo a acercarte. También hay que tener muchísima paciencia. Nada de lo que hacemos sucede de la noche a la mañana, ¿sabes? Sí, sobre todo, como con mucha paciencia y estando, pues, trabajando todo el tiempo constantemente, porque no está fácil. Y disfrutando. Disfrutando, que eso es lo que te gusta hacer, y al final es lo que te emociona, ¿sabes? Sí. Porque tampoco es de latigazos, o sea, yo también ya esa bandera la dejé muy atrás. Y... Seguro tú disfrutas cada momento, lo que pasa en Decididas, lo que pasa en la productora, lo que pasa con, o sea, tus diferentes proyectos, y igual cada vez tienes más proyectos y mejor te pones a ver cómo disfrutarlo, ¿no? Me emociona ser parte de algo, me emociona crear y me emociona conocerte mejor. Eso, a mí, muchas gracias. Qué bueno que estuviste aquí. Y la verdad es que yo, como resumiría, y hasta creo que este puede ser el nombre de este podcast, es como estás creando puentes con diferentes industrias, con diferentes mujeres, con diferentes personas, y creando ese puente que ayuda a conectar, ¿no? A conectar diferentes temas sociales que son importantes para ti y son importantes para hoy, para todos, ¿no? Nos conciernen a todos, no solamente mujeres, hombres y mujeres. Y hombres también. Si algún hombre está viendo esto y tienes una hermana, o me pasa mucho, es que yo tengo una hija, o eres papá, o sea, estoy segura que tienes alguna mujer en tu vida. Es también esa invitación a, esta conversación también es para ti, ¿no? Y creo que me emociona mucho la posibilidad de que dentro de 5 a 10 años las estadísticas que vemos hoy al menos cambien un poco,
¿no? Y que nosotros tengamos como más empatía, más respeto, escuchemos más y buscamos construir desde un lugar pues más empático y amoroso, ¿no? De ver con una visión de decir qué me gustaría que pase en mi vida personal, en mi país, en mi empresa, 5, 10, 15, 20 años. ¿Quién quiero ser yo? ¿No? Y construir día con día este pedacito de la persona que ves que crees que podrías llegar a ser. Te voy a pedir un consejo y creo que nos va a servir a todas. Creo que tienes muchos proyectos, empresas. Proyectos o empresas o programas o proyectos chingones. Esa es la palabra. ¿Cómo le haces para no desistir? ¿Cómo le haces para seguir? ¿Cómo le haces para no frustrarte? Y te pongo de ejemplo, a mí, digo, siempre me he frustrado mucho en el proceso. He querido dejarlo muchas veces. Epic Queen, por ejemplo. En el podcast lo veo y veo que 500 views. Y yo lloro por tener los views que tienen las grandes podcasters, ¿no? O las grandes youtubers. Y sé que es de trabajo, pero de todas maneras, o sea, sabes que es trabajarlo, pero te frustras porque no sabes cuándo va a pasar ese momento. Entonces, ¿cómo le haces tú con tus proyectos? Seguro te lo preguntan un chorro, o a lo mejor no. ¿Cómo le haces con...? O sea, has creado un montón de cosas, has creado un montón de proyectos bien chingones. ¿Cómo le haces? Una recomendación, ¿qué es eso que te sigue que te lleva a seguir ahí? Hay que reconciliarnos con las expectativas. Puede ser que llegue el día que tengamos 1 trillón de views y el día que tengamos 0, el día que, ¿sabes? O sea, no sabemos. Uh-huh. Y creo que cuando sueltas el resultado y estás en paz con eso, siempre y cuando tú lo hagas desde algo que a ti en lo personal te emociona mucho. Te mueve. Te mueve y una persona te escribió y te dijo, esto me ayudó para lo que sea. Por ejemplo, en mi caso es eso. O sea, me emocionó mientras lo imaginé, lo creé, lo puse allá afuera. Sí. Eso emociona mucho, pero ya cuando llegas... O sea, eso no quiere decir que no me frustre, que no me dé miedo, que no me dé ansiedad, que no me den muchas cosas. Soy humana, ¿no? Pero creo que si para mí es una experiencia que me hizo crecer, que aprendí, o sea, que yo me siento emocionada, ese es el indicador número 1. Cuando estoy haciendo cosas que no me emocionan, no es ahí. El tiempo que estamos aquí es muy breve, es muy poquito. Y creo que se nos olvida, ¿no? Damos por hecho que vamos a estar aquí siempre y que siempre vamos a tener la misma agilidad y memoria. No es cierto. Entonces, con las capacidades que tienes en el momento en el que estás, invertir tu tiempo y lo que te apasiona en eso, cosas que te den curiosidad, que te inspiren, que digas, qué padre, hoy puedo platicar con tal, pero entonces ahora quiero construir un proyecto desde este lugar. Sí, hay diferentes, tengo estos 3 proyectos hoy. Yo me considero una activista que busca impulsar ciertas cosas, ¿no? Y las convierto entonces en productos o iniciativas. Que van contigo. Soy muy inquieta, que van conmigo, siempre y cuando me sigan a mí llenando a nivel personal y que vea que tienen un impacto, ¿no? Entonces yo tengo mis no negociables. Y entonces en el cómo le dedicas el tiempo y cómo lo haces y cómo no te cansas, es decir, si tú crees que eso es lo que quieres y ves que está dando frutos en el nivel que sean, no te rindas. Siempre cualquier proyecto es perfectible, lo puedes modificar, ¿sabes? Sí, siempre se puede como ver hacia dónde ir, ¿no? Y al final del día, si el día de mañana se termina, está bien. No todos los proyectos son para siempre. Claro. ¿Sabes? Lo único que es para siempre, eres tú, tu relación contigo, con el mensaje que quieres construir, con las iniciativas que quieres impulsar. Y por eso es bien importante. Hay mucha gente que quiere ser hoy, que quiere tener como su podcast o que quiere tener lo que sea. O sea, hablemos la startup que va y entonces, o el proyecto que va y trabaja con mujeres de comunidades indígenas. O sea, hagamos las cosas también desde qué lugar las queremos hacer. Claro, no lo hagas por los seguidores, por el dinero, por el dinero, sobre todo. No lo hagas por seguidores y por el dinero y por lo que van a decir los demás. Hazlo desde un lugar, y también eso a mí me ha funcionado. Hazlo desde un lugar que va contigo, que va con tu pasión, que va con lo que te quieres dedicar todo el tiempo, que va con el impacto que quieres dejar al mundo y que sea sostenible económicamente. Y que también sea sostenible, sí. O sea, eso es bien importante, no dejar a un lado
¿sabes? Entonces, ¿cómo puedo seguir haciendo esto que es el reto más grande? Tu Ikigai. Ikigai. Lo que es sostenible, con lo que ayuda al mundo, con lo que es bueno para los demás y con lo que es bueno para ti. ¡Ay, sí me acordé! A mí me funciona, me ha funcionado estos años con Epic Queen y con la pasión que le tengo a este proyecto. Lo he transformado durante diferentes años, pero sé que si un día se tiene que acabar, se va a acabar. Nos conocimos hace 6 años, Ajá. Imagínate, llevas 6 años. Sí. También nunca Y lo he transformado, ¿eh? Claro, yo también, imagínate yo me he transformado una y otra vez, como dices, porque he estado en todo tipo de espacios, ¿sabes? Y mientras tú tengas muy clara tu misión de cómo lo quieres hacer, vas a estar ok que el día de mañana sea en el formato o el modelo que sea, porque tu tema es STEM, por decirlo así, Por ¿sabes? decirlo así, ajá. Sí, y eventualmente, ojalá un día se acabe, porque pues si cerramos la brecha se acabará. Ojalá se acabe y Ojalá entonces se acabe. hay oportunidad de crear desde otro lugar. Desde otro lugar y a ver qué, nuevas oportunidades. ¿Algo que quieras más decir antes de cerrar? Muchas gracias. Te veo pronto en Estas Morras, espero. Y si no, por unos drinks. También. Y gracias a las personas que hayan visto esto. Escúchanos en Estas Morras, vean los proyectos en Anónima Media. Los invito a checar también Decididas. Tus redes sociales. Bárbara Arredondo Ayala. Y gracias por su tiempo. Ojalá algo de esto, pues, les haya ayudado en lo que sea. Les voy a dejar el link de Estas Morras abajo, sobre todo en YouTube, para que vayan y lo vean. Ahí la pueden encontrar, es donde está ahorita colaborando el podcast. Pero también has colaborado en el podcast de Jessica Fernández, para que vayan a escuchar el podcast de Jessica Fernández. Has colaborado en el podcast de Romina Sacre, para que vayan a escuchar el podcast de Romina Sacre. ¿Qué más? Con Carol hicimos un podcast también. Carol H. Solís, así la pueden encontrar. Sí, ahí hay algunos muy interesantes y nada. Ojalá que estas conversaciones no se queden en pláticas y que hagamos más cosas juntas. Ay, yo ya de entrada de que te voy a caer en Estas Morras, me inviten o no me inviten, de que me dices la hora, el lugar, ya llegó alguien, ¿quién llegó? Ay, qué casualidad, anda por aquí y les caí. Pues en una de esas sí planeamos ahí algo para que vayan y nos acompañen varias personas. Ándale, muy bien, me gusta. Y espero verlas en el siguiente de Decididas. Yo Seguro también. esté en lo que necesites. Eventualmente, a lo mejor un día hasta una historia podamos contar con Anónima. Sí, en eso estamos. Muy pronto vamos a compartir los proyectos que estamos trabajando. Estamos súper emocionadas, Natasha, Eren y yo. Y pues no está de más decir que estoy súper agradecida. Para mí, todo lo que me he involucrado era como un sueño, ¿sabes? Compartí esto en el Summit y yo conocí a Abby Disney en el 2010, 2011, y más o menos en esos años era cuando había esta serie en la tele que se llamaba Infames. La protagonista era Erendira Ibarra, la escritora era Natasha Ibarra Clor. Cuando yo conocí a Abby y decía, y a Jennifer, yo un día quiero tener una productora, jamás imaginé 10 años después que con quien estaría haciendo ese proyecto sería con ellas. Ay, wow. Y creo que pues solamente eso, como por eso me emociona tanto y soy como una niña chiquita, es como ahora qué voy a leer, qué voy a aprender, qué historia hay que contar. Está padrísimo. Y eso es como, si hay un mensaje que les puedo dejar es ese, hay que emocionarse y no hay que quedarnos con ideas rígidas, siempre el fixed mindset no funciona, el growth mindset que te ayuda a crecer y estar abierta, yo creo que es lo más importante, ¿no? Estar con curiosidad. Me encantó. Muchas gracias, Bárbara, por Gracias este espacio. a ti. Me encantó hablar de todo y de mucho, no de todo y de nada, de todo y de mucho. Y pues ya saben dónde encontrarme a mí, como @AnaQueenMaker, @EpicQueen para Epic Queen, @EpicQueen con ese en Instagram. Denle like, suscríbanse al canal porque siempre los veo viéndolo, pero no suscribiéndose al canal de YouTube. En YouTube ya hay podcast, oficialmente ya somos parte de Epic Queen. Epic Queen es parte de YouTube Podcast y en Spotify y en todas las demás plataformas. También déjenos sus estrellitas, 5 estrellas, 5 estrellas. ¡Adiós! Epic Queen Podcast. Mujeres que nos inspiran.